Buenos días con todos, mi nombre es Liliana Calderón Mena, soy médico residente de segundo año en la especialidad de psiquiatría por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizo actualmente mi rotación en el Hospital Emilio Valdizán. El tema de capacitación del día de hoy que quiero traerles a la población en general es acerca de la ansiedad infantil y la relación que tiene esta con el COVID-19. Como presentación, vamos a identificar el contexto acerca del COVID con respecto a cómo se fue dando esta patología. El primer caso de neumonía por coronavirus detectado en el mundo, en Wuhan, China, se dio el 12 de diciembre de 2019. En este entonces no se conocía exactamente qué es lo que estaba empezando. El 11 de marzo del 2020, la OMS declaró una pandemia y empezó a dar políticas para evitar los contagios. Una de esas políticas fue el aislamiento y la cuarentena en los países afectados. En el Perú, esta indicación de la OMS comenzó el 16 de marzo, porque ya el 6 de marzo se había detectado el primer caso en el Perú. Y el 16 de marzo, después de la declaración de la OMS como pandemia, empieza la cuarentena obligatoria en este caso. Y comienzan a haber algunas restricciones para evitar esta propagación dada por la OMS. Parte de esas restricciones eran el aislamiento, la cuarentena, o sea, aislarnos de otras personas para evitar el contagio. Y en este caso la salud mental no estuvo ajena a la pandemia. Este aislamiento, esta cuarentena, este alejamiento social trajo secuelas psicosociales y en este caso a las poblaciones que eran más vulnerables, entre ellos los niños y adolescentes, los cuales ya de por sí tienen una fuente de estrés por el hecho de que ellos están en proceso de desarrollo y el simple hecho de hacerlos evitar su contacto con otra población de su edad era traumático para ellos porque simplemente cambiaba todo su ámbito de aprendizaje. Además que también observaban los cambios económicos y sociales que había en casa, porque muchos de estas restricciones sociales, estas restricciones físicas, conllevaban a que no pudieran trabajar y por ende muchas de las familias se vieron afectadas. Y esto ha acompañado de que no se entiende el factor principal de cómo se lleva una economía en el hogar, en los niños fueron un poco más afectados con esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Es, uno, conocer el impacto de la pandemia por COVID-19 en la ansiedad en niños y adolescentes, y dos, conocer también los factores de riesgo y protectores eh, que conllevan este impacto en la ansiedad de este grupo. Eh, la pandemia se define como la propagación mundial de una enfermedad. Esta pandemia por COVID-19 es la número 21 de la historia y se han reportado ya más de 100 millones de casos y más de 2 millones de muertes alrededor del mundo. Las cifras que se manejan actualmente es que uno de cada 7 niños y jóvenes vivió confinado en el hogar durante gran parte del año, eso desde que comenzó la cuarentena el 16 de marzo de 2020. Y esto conlleva una cifra total de 332 millones de niños y jóvenes. Eh, y eso da un promedio aproximadamente de 18.9 a 23.87 de niños y 15.4 a 39.9% de adolescentes, que es una proporción, una gran proporción. Por lo cual también tenemos que tener. Ahora, ¿qué efectos ha tenido en esta población? Los niños, como dijimos, es un grupo etario en el que están constantemente aprendiendo con sus congéneres, igual que los adolescentes. Uno de los efectos ha sido el alejamiento con respecto a sus amigos y sus seres queridos. Ya no podían acercarse o visitarse, por ejemplo, entre ellos. Y en algunos países como el nuestro, que fue esta cuarentena obligatoria, fue mucho más drástico, no como en otros países en los cuales esta fue simplemente una recomendación y no se llevó a cabo de forma obligatoria desde un gobierno central, ¿no? Ahora, en muchos casos, esa cuarentena hacía de que los niños o adolescentes convivan con un agresor. ¿Qué quiere decir? Los padres lamentablemente no siempre son personas que sepan manejar a los niños o adolescentes y
suelen tener conductas agresivas o incluso otro tipo de trastornos, por ejemplo, adicciones. Y esto conlleva el riesgo de convivir con esta persona que no está bien mentalmente hablando, ¿no? En muchos casos se observó que los pacientes que ya tenían ansiedad empeoraron entre un 32 a un 54%, que es entre la tercera a la mitad de los pacientes que ya presentaban algún signo o síntoma de ansiedad. También empezaron a presentarse uno de los síntomas como el miedo, la ansiedad, la preocupación por el futuro. Y esto conllevó a mayor estrés y eso también se llevó de la mano con respecto al retraso del desarrollo físico y cognitivo que normalmente se da en un ámbito libre, sin estrés, sin ansiedad, sin preocupación por el futuro, ¿no? Este estrés también se ha manifestado como en los niños como quejas somáticas, en este caso dolores de cabeza, del cuerpo, del estómago, también dificultad para dormir. En muchos casos empezaron a tener enuresis nocturna, o sea, la emisión de orina por la noche, y esto también acarrea un problema. También empezaron a tener cambios emocionales, como por ejemplo ira, aislamiento, miedo a estar solo o a estar pegado a alguien, no querer alejarse de alguien por el miedo a que puede pasarle algo malo, por ejemplo a las mamás o a los papás con los cuales los niños viven. Ese miedo, incluso en algunos casos hasta irracional, de que el contagio de COVID puede ser letal o mortal y que separarse de su cuidador pueda llevar este riesgo de no volverlo a ver, por ejemplo, aumentado del estrés en los niños. Y esto más se ha visto entre las edades de 1.5 a 6 años, ¿no? Ahora, hablando de factores de riesgo y factores protectores, ¿qué se observaron durante esta pandemia y que podemos evaluar actualmente? Entre los factores de riesgo se encuentra, por ejemplo, el ser del sexo femenino. Se observó una mayor incidencia en este grupo de género. También otro factor de riesgo es que esta familia previa a la pandemia ya sea disfuncional, o sea, no sepa comunicarse de forma adecuada y asertiva o no pueda resolver los problemas de forma adecuada, lo cual conlleva a discusiones constantes o incluso agresión o violencia física, verbal, psicológica y de otros tipos, ¿no? Otro factor de riesgo es que los adolescentes y los niños se encuentren en una exposición excesiva a los medios o juegos desordenados, por ejemplo, los juegos violentos o los medios sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, que les produzca un tipo de riesgo acerca de exposición de contenido no adecuado para estos grupos etarios. Otros factores de riesgo que se observaron fueron que estén en un nivel socioeconómico bajo, que no tengan los recursos adecuados. Esto conlleva un estrés porque no tener la suficiente economía trae muchas consecuencias. Una de ellas es no tener, por ejemplo, que comer. Y es una necesidad básica fundamental, lo cual los niños observan y la impotencia de no saber qué hacer, cómo ayudar a sus padres, al menos los más grandecitos que puedan entender, los adolescentes, les lleva a tener un factor de estrés muy importante. Otro factor de riesgo es que algún familiar con el que estén conviviendo tenga una enfermedad crónica. Esto se vio relacionado con respecto a el cáncer o alguna otra enfermedad como insuficiencia renal crónica, en las cuales se vean mediados su atención, o sea, no se vea una adecuada atención porque, como sabemos, la pandemia empezó de forma inmediata una forma de restricción y los servicios de atención en salud también se suspendieron en muchos ámbitos hasta que recién comenzaron nuevamente a funcionar de forma de telemonitoreo, recién empezaron a repartirse nuevamente los medicamentos, a tener la seguridad de que esta persona no va a empeorar con su enfermedad crónica. Pasó al menos algunos meses, entonces eso también conllevaba un factor de riesgo de estrés para estos grupos etarios. Y también otro factor de riesgo es que los niños tengan padres jóvenes, ya que estos no tienen la capacidad o bueno, el entrenamiento acerca de cómo manejar el estrés de sus hijos y puedan tener otro tipo de conductas que tal vez les acarreen más problemas. Entre los factores protectores que se observaron, por ejemplo, fue que uno de ellos es el ejercicio físico.
El ejercicio físico en adultos es protector entre un 150 minutos por semana y en los niños es de 105 minutos por semana. Y esto ya es algo muy es evaluado, ¿no? Ahora, otro factor protector es la buena relación entre los padres y los hijos, que haya una buena comunicación, sin miedos acerca de si va a ser juzgado o acerca de cómo puede expresarse. Entonces, esto también es una forma protectora. Otro factor fue que vivan en un ámbito urbano, ya que tenía mayor cercanía, por ejemplo, a los servicios de salud. También tener la motivación para el distanciamiento, o sea, no simplemente que los obliguen a tener ese distanciamiento de la cuarentena, el aislamiento en sí, sino que esta persona o la familia esté informada y acerca de por qué se está haciendo y le nazca como una motivación intrínseca realizar este distanciamiento para evitar los contagios. Esto también conllevó al optimismo que tuvieron al reaccionar a esta forma de restricción o el conocimiento acerca del COVID. Mientras más conocemos la enfermedad, menos miedo existe porque sabemos cómo se transmite y evitamos algún tipo de contacto y dejamos de pensar tanto tal vez en otros tipos de contactos que no van a transmitir exactamente el COVID, ¿no? El conocimiento acerca del COVID, como ya lo explicamos, también la motivación para el distanciamiento y también el optimismo. Otro factor protector fue la música y los videojuegos no violentos. En este caso, la música relajante o la meditación, el mindfulness, practicarlo fue muy efectivo con respecto a algunos. Entonces, como redondeando la idea, podría decir que los niños y los adolescentes son una de las poblaciones más vulnerables ante eventos estresantes, porque como ya explicamos, es algo, ellos ya se encuentran en sí en un estadio de desarrollo, evolución, en los cuales cualquier cambio también les afecta de forma inmediata porque no lo comprenden del todo. Entonces nosotros debemos estar atentos y derivar pronto a un especialista para empezar un tratamiento adecuado. Además de estar muy atentos acerca de cómo está evaluándose el entorno, ¿no? Muchas veces cuando vemos algún tipo de violencia, sea familiar, o vemos cómo hay algún tipo de conducta no adecuada en alguna familia, solemos callar, lo cual no es lo adecuado, porque si somos y no decimos nada, también nos convertimos en cómplices. Y esto tiene que ver no solamente un profesional de la salud, sino también todo el entorno social. Si alguien sabe de algo y no ayuda para cambiarlo o no hace nada para cambiarlo, simplemente está siendo un agente pasivo y no está siendo un agente activo acerca del cambio, ¿no? Entonces, mi exposición básicamente es para dar a conocer cómo es que los niños también se afectan. No son simplemente seres que son pequeños y que muchas veces les tomamos como personas que no entienden o les decimos, ¿no? Está chiquito, no entiende, pero ellos entienden a veces a su modo y muchas veces a su modo no es el adecuado. Entonces es importante explicarles cómo está pasando los eventos para que tal vez baje el estrés y también ayudarles, ¿no? Para que no se vuelvan vulnerables ante otras patologías, por ejemplo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Si desean más información, podrían visitar la página del UNICEF o del Instituto Nacional del Niño o del Hospital Emilio Balizán para informarse acerca de qué medidas más pueden tomarse en cuenta.